Yo soy Nancy. La verdad es que cuando Fernando improvisó el orden en el cual íbamos a exponer hoy, a mí me tocó la tajada más pequeña del pastel, porque no soy primero. Cándido demostró, dijo, confesó que eso le agradaba, y entonces también, además, y para más simple, me meten entre Doña Milagro, que es una institución, y Sergio Tulio, que es un príncipe. Yo lo que soy es abogado. Y entonces mi enfoque va a ser jurídico, con todas las limitaciones que eso implica. Muchas veces a los abogados nos hacen la pregunta de que si algo es bueno o es malo, y esa es una pregunta incorrecta para hacerle un abogado. Lo que tú le puedes preguntar a un abogado es: ¿esto es jurídicamente posible, sí o no? Porque parece ser un secreto a voces, pero nadie está dispuesto a admitirlo, que lo jurídico no necesariamente es bueno, y viceversa. Bien, entonces, sobre el tema de los partidos políticos, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es que en la reforma del año 2010 se produjo un cambio importante en la naturaleza, en la reglamentación constitucional de los partidos políticos, y a través de eso en su naturaleza. Y eso implica muchas cosas. Una de ellas es que los partidos políticos ya no son, como solía considerarse antes, instituciones privadas que participan en las elecciones. Incluso el Tribunal Constitucional tiene una sentencia donde dice claramente que son instituciones públicas no estatales. Es decir, ya el partido político no se pertenece. Bien, el partido político está obligado por principios de transparencia, por principios de democracia interna y en sus propuestas, algo que no estaba claro en la Constitución anterior. Es decir, yo, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ello, y por eso estoy un ejemplo de que lo que uno quiere o considera conveniente no necesariamente es jurídico, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ello, yo creo que ya es discutible si, por ejemplo, en República Dominicana es constitucional la prohibición del Partido Dominicano. Me refiero al partido de Trujillo, al partido de esas ideologías. Yo creo que ahora sí es discutible. Antes no, antes con todo mi pesar, yo consideraba que bajo la Constitución anterior la prohibición del Partido Dominicano era inconstitucional. Pero bueno. Entonces, ahora la función, o sea, los partidos políticos tienen una función constitucional clara, que es servir de vínculo entre el ciudadano y las decisiones que se toman desde los distintos ámbitos representativos del gobierno. Y eso es importante porque tiene las consecuencias de las que hablamos anteriormente. El partido político tiene unas limitaciones en todo su accionar que antes no tenía. Otra cosa que falta por desarrollarse en la ley, hay distintas maneras de modular esas limitaciones. Y esto es algo que yo insisto, es una novedad. La Constitución anterior, me refiero a la del año 94, modificada en el 2002, solamente mencionaba a los partidos políticos, yo creo que en 3 ocasiones, que era cuando decía qué pasaba cuando faltaba un funcionario electo, o sea, cuando moría y luego no había quien lo sustituyera, que todo de su partido era quien lo tenía que sustituir. Cuando decía que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que fueran de la misma Cámara, es decir, los 2 senadores tenían que ser de partidos distintos, y lo mismo con los diputados, y luego el artículo 104, si mal no recuerdo, de la antigua Constitución, que decía que eran los medios a través de organización política y de asociación política. Una organización constitucional muy escueta que no responde a la realidad de hoy. Es decir, ¿qué se puede hacer hoy? Yo creo que eso presenta muchas oportunidades, porque si el partido político ya no se debe a sí mismo, si el partido político está obligado a regirse dentro de unas limitaciones que antes no tenía, entonces ahora se pueden hacer muchas cosas que antes no se hicieron. Por eso, y digo esto como abogado,
quizás al final hasta conveniente ha sido que la ley de partidos políticos no se aprobara bajo el régimen constitucional anterior, lo cual no quiere decir que ya no estén tardando para aprobarla en esto. Tenemos 7 años, casi 8 en este régimen constitucional, ya se cumplió el tiempo para eso. ¿Cuáles son las cosas que yo considero que pudieran ser correctas? Primero, yo soy de los que piensan que los partidos políticos pudieran y debieran ser limitados a recibir solamente los fondos que le da la Junta Central Electoral. Yo soy defensor de que el Estado financie el sistema electoral a través de los partidos políticos. Yo lo que creo es que no debería ser más que esos, en principio. Claro, siempre hay algunas limitaciones. No estoy de acuerdo con que se cambie el 70-30 por una razón que yo creo que es atendible. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, los 4 partidos que reciben el 80% sacaron entre ellos el 95% de los votos. Los partidos que reciben el 20% sacaron 5%. La proporción, o sea, por cada peso, si ustedes cogen los partidos que se reparten el 20%, por cada voto que sacaron tienen 4 veces más recursos que los partidos grandes. Y yo lo siento, pero las elecciones tienen consecuencias y esa es una de ellas. Si usted es un partido, digamos, que no logró el apoyo de la ciudadanía, no es que su voto no sea importante, pero tampoco podemos convertirlo a través de un influjo de recursos desproporcional en una opción. O sea, si usted sacó menos de un 5%, usted tiene muchos obstáculos a hacer una opción con opciones, haga la redundancia, una opción de triunfo. Me parece que el dinero no es el más importante, sobre todo si usted ya recibe y reparte con otros partidos el 20% de los ingresos que la Junta le dedica a los partidos políticos. Yo creo además que el tema de los recursos, yo sé que la gente dice, bueno, que 12.000 millones de pesos, la democracia tiene un precio. Tiene un precio. Si a los partidos políticos no lo financia el Estado, alguien lo va a tener que financiar. Y entonces ahí es que nosotros vamos a encontrarnos con que por ahorrarnos ese dinero podemos abrir la puerta a cuestiones terribles. Yo creo que los Estados Unidos, por ejemplo, con una persona que se pudo financiar su propia campaña, es un ejemplo patente de esa situación. Lo que sí tiene que haber son mucho control. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo, los partidos políticos tienen que rendir cuenta de cada centavo que reciben del Estado. ¿En qué lo usan? Ay, qué bueno, que lo que pasa es que la cultura dominicana, que la factura, que eso cambia la cultura. Además, como ya se señaló aquí, si tú no eres capaz de controlar eso, ¿cómo tú pretendes dirigirte en opción de gobierno? Y eso es una crítica que yo creo que vale para todos, pero además es una crítica justa. Si tú no eres capaz de controlar eso, lo pequeño, no va a haber control cuando te toque administrar lo grande. Sin embargo, bueno, aparte de eso, yo creo que los partidos pudieran cobrarle cuotas ordinarias y extraordinarias a sus miembros y que los miembros hagan aportes para la campaña. Eso también me parece crea una presión para que los partidos se conviertan en partidos de masa, pero y eso es otra discusión. Una cosa bueno, yo creo que debe haber la posibilidad de que haya, ya estoy acabando, de que haya aportes privados. Eso es normal, yo no creo que sea. Lo que pasa es que los aportes deben estar limitados y transparentados, algo que en la actualidad en la República Dominicana no se hace. Otro asunto que yo creo que apuntaría a un sistema electoral más equitativo y además implica directa o indirectamente el uso de los recursos públicos es que yo creo que la práctica en otros países de que la franja en la cual se puedan colocar anuncios es posible en República Dominicana, por lo menos en los canales de televisión y radiales que son abiertos, que no son por cable o por internet, porque el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado Dominicano y el Estado Dominicano lo administra como entiende. Entonces tú puedes sacar una ley diciendo, bueno, va a ser 2 horas de campaña 2 días a la semana, y cada partido que distribuye eso entre los partidos y que cada partido se limite a eso, por lo menos en radio y televisión, ¿verdad?
Ya el tema de la prensa escrita es más complicado desde el punto de vista constitucional. Yo tengo que opinar dentro de esos parámetros, pero yo creo que el tema de la franja es posible. Ahora bien, y con esto termino, todo lo que yo he señalado aquí nos lleva a algo que yo discutía antes de que empezara esta actividad, y lo discutía con José Rico. Nosotros los abogados hemos convencido a la sociedad de que tenemos las respuestas a los problemas. Los abogados somos técnicos del derecho. El derecho es una herramienta de la política y por lo tanto tiene sus límites. El tema no es tener leyes buenas. El tema, lo que sostiene un Estado de Derecho, lo que sostiene una democracia es las normas de convivencia política que no están escritas en ninguna ley.